La espada rota del brujo. El río Pontar tenía una forma particular de respirar durante las horas previas al alba. No era el agua lo que se escuchaba en la penumbra de Oxenfurt, sino una exhalación densa, un vapor con aroma a cieno antiguo, a madera de abedul empapada y a los aceites pesados que las barcazas de comercio soltaban al amarrar en los muelles de piedra. En ese instante de la noche, la ciudad universitaria no pertenecía a los eruditos de largas túnicas, ni a los estudiantes que apuraban las últimas jarras de cerveza barata en las tabernas del puerto. Pertenecía a la piedra gris, a las ratas que cruzaban los puentes arqueados y al silencio. En el callejón de los caldereros, apartado de los grandes talleres gremiales, donde el bronce y el hierro se trabajaban con el estrépito de una docena de aprendices, se encontraba la fragua de Barnabé. Era un edificio bajo, construido con vigas de roble negro, que se curvaban hacia el suelo como las costillas de un viejo cetáceo varado. Las paredes eran de adobe mezclado con paja trenzada, encalladas por décadas de hollín que les habían otorgado un color similar al de la piel de un topo. Barnabé no necesitaba un gallo para despertar. Su cuerpo conocía el peso exacto de la oscuridad cuando ésta comenzaba a volverse delgada en los bordes orientales del cielo. Se levantó de su camastro de jergón sin hacer ruido, aunque vivía solo. Sus pies, descalzos y cubiertos de cicatrices pálidas causadas por antiguas chispas rebeldes, encontraron el suelo de tierra batida. Estaba frío, un frío húmedo que subía por las piernas y recordaba al hombre que la tierra siempre reclama su tributo de paciencia. Vistió los calzones de lino grueso, ásperos por los lavados en el río, y se ajustó el delantal de cuero de buey. El cuero era tan viejo que ya no tenía la rigidez de las pieles nuevas. Se doblaba sobre su vientre y su pecho con la docilidad de una segunda piel, grabada con mapas de quemaduras circulares, manchas de grasa de ballena y el olor perenne al sebo que se usaba para conservar las herramientas. Barnabé caminó hacia el hogar de la fragua en sombras. El hogar era un cuenco de piedra volcánica, traída del sur hacía tantos años que el nombre del arriero que la cargó ya se había borrado de su memoria. En el fondo, ocultas bajo una costra de ceniza pálida que parecía nieve sucia, dormían las brasas de la tarde anterior. El herrero se arrodilló. Su espalda crujió con un chasquido seco, un sonido que imitaba al de las ramas secas al romperse bajo el pie de un cazador. Con un soplador de mano, hecho de cuero de cabra y madera de peral, comenzó a enviar un hilo de aire constante, un suspiro largo y rítmico hacia el corazón de la ceniza. Al principio, nada cambió. El silencio de la habitación seguía siendo absoluto, roto solo por el vaivén del fuelle. Fss, fss. Luego, un punto rojo, no más grande que el ojo de un ratón, parpadeó en la penumbra. Barnabé no se apresuró. Añadió 3 astillas de pino resinoso, cortadas con la precisión de quien no desea desperdiciar ni un grano de madera. El humo inicial fue blanco y espeso, con un olor dulce que limpió el aire rancio de la estancia. El punto rojo se ensanchó, devoró la resina y se convirtió en una lengua pequeña y azulada que comenzó a lamer los costados de los terrones de carbón mineral que rodeaban el nido. El herrero se incorporó y esperó a que el fuego tomara posesión del taller. Las sombras de las herramientas colgadas en las paredes comenzaron a estirarse y a encogerse en una danza lenta contra las vigas. Había hileras de tenazas de mangos larguísimos, curvas como picos de garzas, martillos de cabeza roma que pesaban lo mismo que un niño pequeño, moldes de arena fina guardados en cajones de madera noble,
y limas de dientes tan finos que parecían lenguas de gato. Cada objeto en esa habitación tenía un lugar que no había cambiado en 40 años. Si Barnabé quedara ciego por el resplandor del metal, podría haber extendido la mano y tomado la cizalla exacta para cortar una lámina de cobre sin errar por un dedo. Caminó hacia la puerta de madera que daba al callejón. Retiró la tranca de madera de fresno, un madero pesado que requería el uso de ambas manos, y abrió una de las hojas hacia el interior. El aire de Oxenfurt entró de golpe. Era frío, cortante como una navaja mal afilada, cargado con la humedad del río que corría a unas 3 manzanas de allí. La calle estaba desierta. Las casas de enfrente, con sus pisos superiores sobresaliendo por encima del camino de herradura, parecían gigantes dormidos cuyos rostros de madera y yeso miraban al suelo. Barnabé se apoyó en el marco de la puerta. Sus manos, grandes, de nudillos nudosos y uñas ennegrecidas por el carbón que ningún jabón de sosa podría limpiar jamás, se cruzaron sobre su pecho. Observó cómo la luz grisácea de la mañana ganaba terreno a las estrellas. Las estrellas en el norte siempre parecían más pálidas, como si el frío les quitara el brillo. A lo lejos se oyó el primer carro. Las ruedas de madera reforzadas con bandas de hierro golpearon los adoquines irregulares con un traqueteo sordo y pausado. Era el lechero que bajaba desde las granjas de las colinas orientales, o quizás el trampero que traía las pieles de castor desde los deltas pantanosos del interior. El sonido era un metrónomo que anunciaba que el mundo, a pesar de sus dolores y sus guerras lejanas, seguía girando sobre el mismo eje de piedra. El herrero regresó al fuego. El carbón ya estaba encendido, mostrando ese tono naranja anaranjado que los hombres de la forja llaman el color del albaricoque maduro. Era una temperatura noble, apta para enderezar rejas de arado, templar clavos de herradura y devolver el filo a las hachas de los leñadores que bajaban del bosque de Temeria. Barnabé tomó su martillo de mano preferido, el que tenía el mango de madera de cornejo, gastado por la forma exacta de sus dedos, y golpeó suavemente el yunque. El metal emitió un sonido limpio, una nota alta y cristalina que vibró en las vigas del techo y pareció disipar las últimas esquinas de la noche. ¡Ting! Un sonido que anunciaba al vecindario que el taller de la esquina estaba abierto, que la reparación de la vida cotidiana podía comenzar. Durante las primeras horas de la mañana, el trabajo fue el de siempre. Un mozo de cuadra de la universidad trajo 3 herraduras desgastadas que necesitaban ser ensanchadas. Un estudiante de alquimia, con los ojos enrojecidos por el insomnio y las cejas chamuscadas por algún experimento fallido, dejó un boticario de bronce cuyo asa se había desprendido, y una viuda anciana trajo la reja de su azadón, partida en 2 por una piedra oculta en su pequeño huerto de coles. Barnabé no hablaba casi. Saludaba con una inclinación de cabeza tan leve que apenas movía la barba gris, una barba corta y ruda que parecía hecha de alambre de plata. Escuchaba las peticiones, sopesaba los objetos rotos en su palma y emitía un gruñido bajo que los clientes interpretaban como un acuerdo. Todos en Oxenfurt sabían que Barnabé no ponía precio antes de trabajar, tampoco regateaba. Cuando el trabajo estaba hecho, el cliente dejaba en el mostrador lo que consideraba justo: 3 monedas de cobre, una hogaza de pan de centeno todavía caliente o un arenque ahumado envuelto en papel de estraza. El herrero trataba cada pieza con la misma parsimonia reverente. Al reparar el azadón de la viuda, no se limitó a calentar los 2 pedazos de hierro y unirlos a golpes de martillo.
Limpió el óxido viejo con un cepillo de púas de alambre. Observó el grano del metal y descubrió que el hierro original era pobre, que tenía demasiada escoria en su interior. «Esto se romperá otra vez si encuentra una raíz de saúco», dijo Barnabé para sí mismo, con una voz que sonaba como el arrastre de piedras en el fondo de un pozo. Introdujo una pequeña cuña de acero dulce, un trozo que le había sobrado de la reparación de un eje de carro, y la forjó en el centro de la fractura. El martillo descendió con un ritmo regular. Un golpe fuerte sobre el hierro incandescente, seguido de un rebote ligero sobre la cara limpia del yunque. ¡Clang, ting! ¡Clang, ting! El hierro y el acero se fusionaron bajo el calor, perdiendo sus identidades individuales para convertirse en una sola pieza, más fuerte que antes, provista de una columna vertebral que resistiría los huertos más duros de la orilla del río. Cuando la anciana regresó al mediodía, el azadón estaba sobre el mostrador de roble, frío y oscuro, cubierto con una fina capa de aceite de linaza para protegerlo de la niebla. La mujer dejó 2 manzanas arrugadas pero dulces y una moneda de plata pequeña de las cecas de Novigrado. Barnabé guardó la moneda en un cuenco de barro y mordió una de las manzanas. El jugo era ácido y le refrescó la garganta, reseca por el polvo del carbón. La tarde avanzó sin grandes novedades. El sol, un disco pálido que apenas lograba calentar el yeso de las paredes, cruzó el cielo por detrás de las altas torres del campus universitario. Las sombras de los contrafuertes góticos de la biblioteca principal se alargaron sobre el río, alcanzando finalmente el callejón de los caldereros. Fue en ese momento cuando el aire comenzó a volverse violeta y el frío de la tarde obligó a Barnabé a echar más carbón al fuego cuando la luz del taller cambió. No fue un cambio drástico. La luz simplemente pareció perder su brillo ordinario, como si el espacio dentro de la fragua se hubiera vuelto más denso, más lento de atravesar. El tintineo de los cencerros de las cabras que regresaban de los pastos comunales pareció alejarse, apagado por un muro invisible de quietud. Barnabé estaba limpiando la mesa de trabajo con un trapo de lana grueso cuando la sombra cruzó el umbral. El hombre no hizo ruido al entrar. Los clientes normales solían arrastrar los pies, carraspear para llamar la atención o saludar con un timorato: «Buenas tardes, tenga el maestro». Este visitante se movía como se mueven las hojas secas cuando el viento de otoño las arrastra por el bosque. Un susurro casi inaudible contra la tierra batida. Era alto, más alto que la mayoría de los hombres que habitaban las tierras bajas de Redania. Llevaba una capa de viaje de un paño oscuro y pesado, desgastado en los hombros por las correas de los petates y deshilachado en el dobladillo por el barro de los caminos. La capucha estaba echada hacia atrás, revelando un cabello que no era gris por la vejez, sino blanco como la cal viva o la leche de yegua. Un blanco que carecía de la calidez de la cana humana. Barnabé no levantó la vista de inmediato. Continuó pasando el trapo sobre la madera del mostrador, sintiendo las vetas del roble bajo sus dedos. Su corazón no aceleró el pulso. Un herrero que ha visto pasar ejércitos de mercenarios, caballeros de la Orden del Templo, del Fuego Eterno, con sus armaduras relucientes y monstruos fluviales traídos por los pescadores para ser desollados, ya no se asusta por una silueta extraña. Cuando finalmente alzó la cabeza, se encontró con unos ojos que no pertenecían del todo a este mundo. Eran de un amarillo turbio, como el ámbar que el mar arroja tras una tempestad, y las pupilas no eran redondas, sino líneas verticales y estrechas, similares a las de un gato
que acecha en la maleza de un granero. Cruza la cara del hombre una cicatriz antigua que bajaba desde la ceja izquierda hasta la mejilla, una línea blanca y limpia que rompía la regularidad de una piel curtida por la intemperie y el frío de las montañas. El brujo no dijo nada. No era necesario. Extendió sus manos de dedos largos, cubiertas por guantes de cuero tachonados con pequeñas placas de plata en los nudillos, y depositó un bulto sobre el mostrador de roble. El bulto estaba envuelto en un trozo de fieltro verde oliva, atado con un cordón de cuero curtido. El movimiento fue lento, casi ceremonial, como el de un sacerdote que deposita una reliquia en un altar pagano. Con un gesto pausado, el visitante desató el cordón. El fieltro se abrió, revelando su contenido. Barnabé dejó el trapo sobre la mesa. Se acercó un paso, permitiendo que la luz anaranjada de la fragua cayera directamente sobre el mostrador. No era una espada común. No era el hierro pesado que usaban los guardias de la ciudad para golpear a los borrachos, ni el acero templado de Novigrado que lucían los oficiales del rey Vicimir. Era un arma de plata. El metal precioso cubría un alma de acero, unida mediante una técnica de forja que solo unos pocos maestros en los talleres orientales de Mahakam recordaban. Las runas, grabadas a lo largo de lo que quedaba del canal de vaciado, estaban apagadas, llenas de una costra oscura que recordaba a la sangre seca mezclada con savia de árbol negro. El arma estaba rota, no mellada, no doblada. Estaba partida en 3 pedazos limpios, como si un rayo caído del cielo o la mandíbula de una criatura de proporciones impensables la hubiera quebrado sin esfuerzo. La empuñadura, envuelta en un cordón de cuero de raya que conservaba la forma de la mano que la había empuñado durante años, terminaba en un pomo de plata maciza con la forma de una cabeza de lobo con las fauces abiertas. Los ojos del lobo eran 2 pequeños rubíes gastados, uno de ellos quebrado por la mitad. El brujo dio un paso atrás, regresando a la zona de penumbra cerca de la puerta. Su silueta parecía fundirse con las vigas negras del taller. No pidió presupuesto. No preguntó si el daño tenía remedio. Solo miró al herrero con esa mirada amarilla que parecía ver no solo la carne del viejo, sino los huesos y los secretos que éstos guardaban. Barnabé extendió una mano y tocó el pedazo central de la hoja. El metal estaba frío, inusualmente frío, como si hubiera sido guardado en el fondo de un pozo de hielo durante todo el invierno. Al contacto con sus dedos, el herrero sintió una vibración sutil, un murmullo que no entró por sus oídos, sino por las yemas de sus dedos, subiendo por el antebrazo hasta instalarse en la base del cráneo. Era el sonido de un grito lejano, el silbido del viento en un desfiladero de roca gris y el olor a ozono que precede a las tormentas eléctricas. El herrero cerró los ojos un instante, escuchó el metal, comprendió el daño. Cuando abrió los ojos, el brujo ya no estaba en la fragua. La puerta seguía abierta de par en par, y la niebla del pontar comenzaba a arrastrarse por el suelo del taller, formando pequeños remolinos blancos alrededor de las patas de madera del mostrador. El callejón exterior estaba sumido en un silencio de tumba. No había pisadas que se alejaran, ni el roce de una capa contra las paredes de adobe. Solo el frío y la noche que terminaba de asentarse sobre Oxenfurt. Barnabé no se asomó a la calle para buscarlo. Sabía que los hombres con esos ojos no se dejaban encontrar si no lo deseaban. Cerró la hoja de la puerta y volvió a colocar la pesada tranca de fresno. El sonido del madero al encajar en los soportes de hierro pareció sellar el taller del resto del mundo, convirtiéndolo en una isla de fuego y piedra
en medio de un océano de niebla. Caminó hacia el mostrador, tomó los 3 pedazos de la espada, con el cuidado con el que un partero toma a un recién nacido, y los llevó hacia la luz del hogar. La noche era larga y el metal de los monstruos no esperaba al sol. El silencio que siguió a la partida del brujo no era un vacío ordinario. Poseía la densidad del agua estancada en el fondo de una cisterna de piedra. Barnabé permaneció inmóvil junto al mostrador de roble, con las manos suspendidas a escasos centímetros de los fragmentos plateados, como si temiera que el menor soplo de aire pudiera alterar la precaria disposición de aquella ruina. Las velas de cebo que iluminaban los rincones del taller parpadearon una sola vez, soltando un hilo de humo gris y amargo que se enroscó en las vigas del techo antes de desaparecer. La fragua parecía haber encogido. Las herramientas que colgaban de las paredes, las tenazas de mandíbulas gastadas, los cortafríos de cabeza achatada por miles de golpes, las limas que guardaban en sus dientes el polvo de 100 metales diferentes, ya no parecían simples instrumentos de trabajo, sino testigos mudos y expectantes. El viejo herrero dejó escapar un suspiro largo, un sonido que llevó consigo el cansancio acumulado de la jornada y el peso de una responsabilidad que nadie le había pedido asumir, pero que el universo, en su ciega y geométrica manera de distribuir las cargas, había depositado sobre su mesa. Con una parsimonia que rozaba lo sagrado, Barnabé volvió a tomar el lienzo de fieltro verde oliva y lo cerró sobre los 3 pedazos de la espada. No lo hizo para ocultarlos, sino para protegerlos de la mirada del taller, como quien cubre el rostro de un enfermo durante las horas más crudas de la fiebre. Luego levantó el bulto. El peso era desconcertante. La plata, por lo general, es un metal blando, con una gravedad honesta y predecible. Esta arma, sin embargo, se sentía en las palmas como si contuviera un fragmento de roca arrancado de las raíces de una montaña donde el sol nunca había brillado. Llevó el fardo hacia la mesa de examen, un tablón grueso de madera de olmo que ocupaba el rincón más resguardado de la estancia, justo al lado del pozo de templar. Allí, bajo la luz mortecina de un candil de aceite de ballena que colgaba de una polea de hierro, volvió a desplegar el paño. El examen de un arma rota no difería mucho, en la mente de Barnabé, de la auscultación que un viejo médico rural hace al cuerpo de un labriego herido. Primero, apartó los fragmentos menores, 2 pequeñas lascas de metal que se habían desprendido del filo cerca del punto de ruptura principal. Eran delgadas como escamas de lucio, pero al sostenerlas contra la llama del candil, no reflejaron el amarillo de la lumbre, sino un matiz azulado, casi lila, que revelaba la presencia de algo más que plata y acero común. «Alquimia de las montañas», murmuró el viejo, y su propia voz le pareció extraña en la penumbra del taller, como si perteneciera a otro hombre que habitaba en su interior. Hierro meteórico mezclado con plata pura mediante el uso de bórax y jugos de plantas amargas. Nadie en Redania sabe hacer esto. Nadie que esté vivo, al menos. Tomó la sección de la empuñadura. El pomo con la cabeza de lobo estaba frío, pero era un frío vivo, no la rigidez inerte del hierro de foso. Al pasar el pulgar por las fauces de plata tallada, sintió la rugosidad del rubí sobreviviente. La gema estaba opaca, cubierta por una pátina de grasa y sudor viejo que se había petrificado en las hendiduras del relieve. El cuero de raya que envolvía el puño estaba gastado en los puntos exactos donde los dedos del brujo ejercían la mayor presión. El índice y el anular habían dejado 2 surcos profundos, testimonios de un agarre que no conocía la vacilación.
Barnabé colocó la empuñadura en el centro de la mesa y alineó el segundo fragmento. Era la sección media de la hoja, la que contenía el grueso de las runas inscritas. Al juntar las dos piezas, el herrero no buscó una coincidencia visual, sino una armonía estructural. Acercó el oído al metal. En el oficio de la forja de largo aliento, los ojos suelen ser engañados por el brillo o las imperfecciones de la superficie. El oído, en cambio, percibe la tensión interna del metal, el modo en que las moléculas de hierro se empujan unas a otras en la oscuridad de la pieza. La fractura era limpia, pero presentaba un aspecto cristalino en sus bordes, similar al cristal de roca cuando se quiebra bajo el peso de un mazo. Eso indicaba un enfriamiento súbito, o lo que era más probable, que el arma había sido sometida a un impacto de una violencia desmedida, mientras se encontraba a una temperatura extremadamente baja. No era el daño que causa el acero de otra espada. Era el resultado de haber golpeado algo cuyo cuerpo poseía la densidad del hielo de los glaciares o la dureza de los caparazones que habitan en las profundidades de la tierra. El tercer fragmento, la punta de la espada, era el más largo. Conservaba el contrafilo intacto, una línea de una finura asombrosa que parecía capaz de cortar el aire mismo. Al colocarlo al final de la línea, la espada recuperó su longitud original, pero entre cada trozo quedaba una zanja oscura, una herida abierta de 3 dedos de ancho, donde el metal original se había vaporizado o desmenuzado durante el cataclismo que la destruyó. «Falta material», dijo Barnabé, contemplando el vacío entre las partes. Un arma no se une simplemente pegando sus extremos. Si intento soldarla tal como está, quedará corta, perderá el equilibrio y el punto de percusión se desplazará hacia el tercio inferior. Será un trozo de hierro útil para colgar en la pared de una taberna, pero no una espada. El herrero se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared de adobe. La noche avanzaba y el frío exterior comenzaba a filtrarse por las rendijas de las ventanas de madera. Sabía que el trabajo que tenía por delante no admitía el uso de las técnicas habituales. Si utilizaba un fundente ordinario como la arena de río o el mijo molido para unir las piezas, la plata se separaría del núcleo de acero bajo el calor del fuelle, arruinando el arma de forma definitiva. Necesitaba un puente, un metal que fuera capaz de hablar el idioma de la plata de las montañas y al mismo tiempo respetar el alma de acero que sostenía el filo. Se dirigió al fondo del taller, donde se amontonaban los cajones de descarte. Eran cajas de pino viejo, llenas de fragmentos de metal que el mundo había olvidado. Hebillas de cinturones de soldados heridos en la guerra de los 7 años, restos de campanas de iglesias quemadas por los no humanos en los bosques del este, trozos de herrajes de cofres antiguos cuyas llaves se habían perdido hacía siglos. Barnabé metió las manos en el metal frío, removiendo las piezas con un sonido que recordaba al de los guijarros arrastrados por la marea en una playa de piedra. Buscaba algo específico, un recuerdo. Después de rebuscar durante lo que pareció una hora sus dedos, encontraron un objeto pequeño y pesado en el fondo del tercer cajón. Lo sacó y lo llevó a la luz del candil. Era un candelabro roto, de no más de 1 palmo de altura, hecho de una plata vieja y deslucida que tiraba a un color gris plomizo. No tenía adornos fastuosos, pero la base mostraba el sello de un artesano de las minas de Cobir, grabado hacía al menos 1 siglo. Era plata de veta profunda, un metal que se había extraído de las entrañas de la tierra antes de que los reinos del norte comenzaran a trazar sus fronteras con sangre. «Esto servirá», murmuró Barnabé, sopesando el candelabro.
Es una plata mansa, que no ha sido maleada por demasiadas manos, ni fundida en las cecas de los reyes para pagar soldadas. Conserva la paciencia de la roca. El herrero regresó al hogar de la fragua. El fuego, que había estado dormido bajo la capa de ceniza gris, pareció reconocer su presencia. Barnabé tomó el gran fuelle de pie, el que requería el peso de todo su cuerpo para moverse, y comenzó a bombear aire con un ritmo monótono y pausado. Bush, ta, bush, ta. Cada insuflación de oxígeno hacía que el carbón mineral pasara del naranja apagado a un amarillo deslumbrante, una luz tan intensa que borraba las sombras del taller y obligaba al viejo a entornar los ojos. Introdujo el candelabro de Kobir en un crisol de arcilla refractaria, un pequeño recipiente con forma de pera que había fabricado él mismo con barro del río, mezclado con grafito molido. Colocó el crisol en el centro exacto del lecho de carbón, allí donde el calor era tan puro que el aire vibraba como si fuera agua transparente. Mientras esperaba que la plata vieja comenzara a ceder ante el fuego, Barnabé preparó el yunque. Limpió la mesa del bloque de hierro con un trozo de piedra pómez, eliminando cualquier rastro de cascarilla o grasa que pudiera contaminar el proceso. El yunque era su posesión más preciada. Un bloque de acero de 300 libras, asentado sobre un tronco de encina, cuya mitad inferior estaba enterrada 4 pies bajo el suelo del taller. Aquel tronco no se movía ni un milímetro, absorbiendo la energía de cada golpe y devolviéndola limpiamente al metal que se trabajaba sobre su lomo. El calor en el taller comenzó a subir, ahuyentando la humedad que el pontar enviaba desde sus orillas. Barnabé se despojó de la camisa de lino y quedó con el torso desnudo bajo el delantal de cuero. Su piel, tostada por décadas de resplandor y cubierta de un vello gris que parecía ceniza, brillaba con las primeras gotas de sudor. Sus músculos, aunque viejos y endurecidos como las raíces de un tejo, se movían con una economía de esfuerzo que solo poseen los hombres que han hecho el mismo gesto 1.000.000 de veces. Miró el crisol. La plata de Kobir ya no era un objeto. Se había convertido en un espejo líquido que reflejaba el techo de la fragua y las chispas que subían de los carbones. El metal hervía sin prisa, soltando pequeñas burbujas grises que desaparecían al tocar la superficie. Llegaba el momento más delicado. Barnabé tomó las tenazas largas de punta curva y con una precisión que no admitía el menor temblor, retiró el crisol del fuego. Lo colocó en un soporte de hierro junto al yunque. El resplandor del metal derretido iluminó su rostro desde abajo, marcando las profundas arrugas de sus ojos y la línea severa de su boca. Tomó el primer fragmento de la espada del brujo, la sección de la empuñadura, con unas tenazas de presión, y la introdujo de lado en el fuego. No buscaba calentar toda la pieza, solo el extremo donde se había producido la rotura. El acero y la plata originales reaccionaron de inmediato al calor del carbón. Barnabé observó con atención los sutiles cambios de color. El metal pasó del negro al rojo sombrío, luego al rojo cereza y finalmente a un tono naranja claro que indicaba que el material estaba listo para recibir el injerto. Sacó la pieza del fuego y la colocó sobre el yunque. Tomó el crisol con la mano izquierda y con un pulso que parecía suspendido en el tiempo, vertió una gota de la plata líquida de Kobir sobre la herida del arma. El metal fundido corrió por la fractura con un siseo suave, un sonido similar al de la lluvia fina cuando cae sobre las hojas secas de un bosque en otoño. Inmediatamente, antes de que el injerto tuviera tiempo de enfriarse, Barnabé dejó caer el crisol. Tomó su martillo de mano pequeña, el de cabeza,
redonda y mango corto, y comenzó a golpear. ¡Ting! ¡Clang! ¡Ting! ¡Clang! Los golpes no eran fuertes, pero poseían una cadencia matemática. El herrero no buscaba aplastar el metal, sino convencerlo de que se uniera. El martillo descendía oblicuamente, peinando la plata derretida hacia el interior de la fractura, obligándola a rellenar los huecos microscópicos que el cataclismo había dejado en el alma de acero. Con cada impacto, una pequeña lluvia de chispas rojas salía despedida del yunque, dibujando parábolas luminosas en la oscuridad de la fragua antes de apagarse al tocar el suelo de tierra. Sostuvo la pieza en el aire. El punto de unión ya no era una zanja, era una costura abultada y gris que unía la empuñadura con el fragmento central. Pero el trabajo apenas comenzaba. La espada aún estaba débil. La costura era solo un puente superficial, una venda de metal que se rompería al primer golpe real si no se consolidaba mediante la forja a fuego lento. Barnabé volvió a introducir el arma en el hogar de la fragua. Esta vez, el fuego reaccionó de una manera que hizo que el viejo detuviera el movimiento del fuelle por un segundo. Las llamas, que hasta ese momento habían sido de un amarillo ordinario, comenzaron a teñirse de un verde pálido, un verde similar al que muestran los líquenes que crecen en los muros norte de las iglesias antiguas. No era un fuego violento, era un resplandor manso que no desprendía humo, pero que llenó el taller de un aroma que Barnabé no había sentido en toda su vida. El olor a tierra mojada después de una helada primaveral, mezclado con la fragancia lejana de las flores de saúco y el roce del pelaje de un animal limpio que pasa corriendo entre los arbustos. El viejo herrero no se asustó. En su oficio sabía que los metales viejos a menudo guardan recuerdos de los lugares de donde fueron extraídos o de las vidas de quienes los portaron. Aquella espada había cruzado desiertos de nieve, había estado sumergida en la sangre de criaturas cuyos nombres no figuraban en los libros de la Universidad de Oxenford, y había sido expuesta a la luz de lunas que los hombres comunes nunca verían desde sus ventanas. Era natural que el fuego de la fragua, al desarmar la estructura del metal, liberara aquellas memorias atrapadas en el acero. Miró las paredes del taller. Las sombras proyectadas por las herramientas ya no eran estáticas. En el adobe de la pared este, el reflejo de la luz verde dibujaba formas sutiles que se movían con la lentitud de las nubes de verano. Barnabé creyó ver la silueta de un gran árbol sin hojas, cuyas ramas se retorcían hacia un cielo oscuro. Luego, la imagen cambió y mostró la superficie de un lago negro, cuyas aguas no se rizaban bajo el viento, sino que permanecían tan lisas como un espejo de obsidiana. «Estás lejos de casa, espada», dijo el viejo en un susurro, y su voz pareció integrarse en el siseo del carbón verde. «Pero el fuego es el mismo en todas partes. El fuego no tiene patria». Tomó la pieza central y la punta, repitiendo el proceso con el mismo cuidado litúrgico. Vertió la plata de Cobir en la segunda fractura, uniendo el cuerpo de la hoja con su extremo más afilado. El martillo volvió a cantar sobre el yunque, pero esta vez el sonido fue diferente. Ya no era el ting, clang, cristalino de las primeras horas. El sonido se había vuelto más grave, un golpe sordo y profundo que vibraba en las plantas de los pies del herrero y parecía hundirse en la tierra misma de Oxenford. «Tud, ting, tud, ting». Era el sonido de la espada que volvía a ser una sola. Las tres piezas ya estaban unidas por las costuras de plata, pero la hoja mostraba un aspecto monstruoso, llena de bultos grises y cicatrices metálicas que desfiguraban la esbeltez original del arma.
parecía una rama de espino que hubiera crecido torcida por el viento de la costa. Barnabé sabía que ahora venía la parte más larga y exigente de la noche, la alineación y el forjado de penetración. Debía calentar la espada entera, tramo por tramo, y golpear con el mazo pesado para obligar a la plata nueva y al acero viejo a mezclarse a nivel íntimo, borrando las cicatrices y devolviendo a la hoja su planitud perfecta. Colocó la espada en los soportes especiales del hogar, unos ganchos de hierro que permitían que el calor se distribuyera de manera uniforme a lo largo de toda la superficie. El fuego verde la envolvió de inmediato. Las runas grabadas en el metal comenzaron a brillar, pero no con la luz roja del calor, sino con un destello azulado que parpadeaba al ritmo de la respiración del herrero sobre el fuelle. El tiempo en el taller dejó de medirse por las campanadas de la torre de la universidad o por el paso de los carros en el callejón de los caldereros. Se midió por el consumo de los terrones de carbón, por el descenso del aceite en el candil de ballena y por la fatiga que comenzaba a acumularse en los hombros del viejo. Cada media hora, Barnabé sacaba la espada del fuego, la apoyaba sobre la cara limpia del yunque y descargaba el mazo de 10 libras con una fuerza medida y constante. Cada golpe requería que todo su cuerpo participara, las piernas firmes sobre la tierra batida, las caderas girando para dar impulso al brazo y la muñeca suelta en el último instante para que la cabeza del mazo cayera plana sobre el metal incandescente, sin dejar marcas de canto que pudieran debilitar la estructura. Bajo el castigo del martillo, los bultos de plata nueva comenzaron a estirarse, a volverse delgados y a introducirse en los poros del acero, como el agua cuando penetra en las grietas de una roca seca. Las costuras grises fueron desapareciendo, reemplazadas por unas líneas finas e irregulares de un color blanco brillante que cruzaban la hoja de lado a lado, como los hilos de agua que bajan por una ladera de pizarra después de una tormenta. El arma estaba sanando, no por un sortilegio de los hechiceros que habitaban los palacios de la ciudad, sino por el respeto de un hombre que entendía que el metal, al igual que los hombres, necesita tiempo, calor y una dirección clara para superar sus roturas. Barnabé se detuvo un momento para limpiarse el sudor de la frente con el dorso de la mano. El aire en el taller se había vuelto espeso, cargado de calor y del olor de la plata labrada. Miró por la pequeña ventana que daba al este. El cielo ya no era completamente negro. Una franja de un color gris azulado, del tono de la piel de una ciruela madura, comenzaba a dibujarse sobre los tejados de Oxenfurt. La noche estaba llegando a su fin y la espada del brujo exigía el último y más peligroso de los rituales, el temple. El color verde que emanaba del corazón de la fragua no se parecía a nada que perteneciera al orden de las cosas cultivadas. No era el verde tierno de los brotes de sauce que anuncian el fin del invierno en las riberas del Pontar, ni el tono espeso y sombrío de los musgos que alfombran el suelo del bosque de Temeria, donde la luz del sol nunca llega a tocar tierra. Era un verde mineral, un resplandor que poseía la cualidad del fósforo o de los ojos de los grandes lucios que habitan en los fondos limosos del río, allí donde el agua se vuelve pesada y fría como el plomo. Barnabé se mantuvo inmóvil ante el hogar, con el mazo de 10 libras apoyado contra el suelo de tierra batida, sosteniendo el mango de madera con ambas manos como si fuera el báculo de un peregrino. El aire del taller se había vuelto tan denso que cada inspiración requería un esfuerzo consciente, un paso deliberado del aire a través de sus pulmones resecos por el hollín.
Sin embargo, no era un aire dañino. No picaba en los ojos como el humo del carbón de mala calidad, ni traía la carraspera que solía acompañar a las jornadas donde se fundía bronce con exceso de azufre. Oler aquel vapor verde era como respirar la memoria de una piedra que hubiera permanecido enterrada bajo un glaciar durante 1.000.000 de años, una mezcla de pureza gélida y metal antiguo. En las paredes de adobe, las sombras continuaron su evolución silenciosa. El viejo herrero, cuyos ojos habían aprendido a leer los matices más sutiles de la luz para determinar la temperatura exacta del hierro, dejó de mirar la espada por un momento y fijó su atención en el muro norte, justo donde colgaban los moldes de herraduras oxidadas. La luz verde proyectaba allí una escena que se movía con la cadencia perezosa de un sueño que se resiste a ser olvidado. No había figuras humanas definidas, sino siluetas de árboles de proporciones colosales, cuyas copas parecían sostener un cielo bajo y cargado de nubes estriadas. El viento, un viento que Barnabé no podía sentir en la piel, pero que creía escuchar en el siseo del carbón, doblaba las ramas de aquellos gigantes vegetales en una dirección constante, como si todo en ese paisaje ficticio estuviera huyendo de un enemigo invisible que avanzaba desde el norte. «Esto no es Redania», dijo el viejo para sus adentros, sin atreverse a romper la quietud del taller con una voz demasiado alta. «En Redania los árboles mueren de otra forma. Tienen una vejez más blanda, una muerte de madera podrida y hongos dulces. Esto es piedra que ha intentado ser bosque. Esto es Caer Moren. El nombre de la fortaleza de los brujos, un susurro que los arrieros y los marineros repetían en las tabernas del puerto de Oxenfurt con una mezcla de temor y desprecio, cobró una realidad física en el taller a través del metal herido. La espada no solo estaba hecha de plata y acero, estaba impregnada de la geografía que la había visto nacer. Las runas, que antes parecían meros adornos geométricos tallados por un cincel hábil, ahora flotaban ligeramente sobre la superficie del metal, envueltas en un aura de fuego azulado que contrastaba con el verde del hogar. Cada runa era una palabra en un idioma que Barnabé no conocía, pero cuyo propósito comprendía perfectamente. Eran anclas, pequeños nudos de voluntad destinados a sostener la estructura del arma cuando ésta se encontrara en la oscuridad más profunda, rodeada de garras, colmillos y sangres ácidas que buscaban corromper todo lo que tocaban. Con cuidado, Barnabé regresó a la tarea. El tiempo apretaba. El gris del amanecer ya estaba golpeando las maderas de la ventana este, y el metal, si se enfriaba demasiado despacio en ese estado de transición alquímica, se volvería agrio y quebradizo como el cristal de una botella rota. Tomó las tenazas largas de sujeción axial, una herramienta que él mismo había forjado para trabajar en las piezas de gran longitud que requerían un eje perfecto, y sujetó la espada por el pomo del lobo. Al levantarla del lecho de carbón verde, la hoja emitió un sonido que no era el silbido habitual del metal caliente al contacto con el aire. Fue un lamento bajo, una nota sostenida que vibró en las paredes de la fragua y que hizo que los pequeños boticarios de bronce que el estudiante de alquimia había dejado sobre el mostrador tintinearan con una resonancia limpia. Era el sonido de la plata, que volvía a ser una sola carne, pero que protestaba por la violencia del fuego que la obligaba a recordar su forma original. Barnabé llevó el arma hacia el yunque. El bloque de hierro de 300 libras parecía esperar el encuentro con una solemnidad pétrea. Colocó la hoja sobre la cara plana del metal y esta vez
no utilizó el mazo pesado. Tomó un martillo de alisar, una herramienta con la cabeza de acero pulido como un espejo, y las esquinas redondeadas para no dejar huellas en la superficie del trabajo. El ritmo que inició entonces fue más lento que los anteriores, un compás que imitaba el latido del corazón de un hombre que descansa después de una larga caminata por las colinas. Un golpe en el centro, 2 golpes ligeros en los costados para peinar el exceso de plata de Cobir hacia los bordes del canal de vaciado. Tap, clink, clink, tap, clink, clink. Con cada descenso del martillo, la costura blanca que unía los 3 pedazos de la espada se volvía más sutil, perdiendo el relieve tosco que la forja de la madrugada le había otorgado. La plata nueva y la plata vieja se estaban entrelazando en un nivel tan íntimo que las líneas de fractura comenzaron a parecer venas naturales dentro de una piedra preciosa, líneas de debilidad que el fuego había transformado en costillas de refuerzo. Mientras golpeaba, Barnabé observó las visiones que el metal soltaba con cada chispa. Una chispa grande que saltó hacia el suelo de tierra cerca de su pie derecho se abrió en un ramillete de puntos luminosos que dibujaron, durante la fracción de un segundo, el rostro de una criatura que no pertenecía al mundo de los hombres. Tenía los ojos grandes y redondos, desprovistos de párpados, y una boca llena de hileras de dientes finos como agujas de coser. No mostraba ira en su rostro de chispas, mostraba una tristeza infinita, la quietud de un ser antiguo que comprende que su tiempo en el mundo ha terminado y que el filo que lo ha herido es solo el instrumento de un destino inevitable. El viejo herrero no apartó la mirada. En su juventud, cuando trabajaba como aprendiz en los grandes astilleros del delta del Pontar, un viejo maestro le había dicho que todas las armas verdaderas guardan el rostro de la primera y de la última cosa que han cortado. El acero es un espejo que recuerda, había dicho aquel maestro antes de morir de las fiebres del río. Si golpeas con suficiente paciencia, verás lo que el arma ha visto en la oscuridad. Esta espada había visto el final de muchas vidas, pero no había crueldad en su memoria. Había una necesidad fría, una tarea que se cumplía con la misma falta de pasión con la que el invierno congela los caminos o el lobo da caza al ciervo rezagado en la nieve. El brujo que la portaba no mataba por el placer de la sangre ni por el oro de las recompensas, aunque las monedas fueran necesarias para comprar el pan y la avena de su caballo. Mataba para mantener el equilibrio de un mundo que se empeñaba en romperse por los bordes. Barnabé dio la vuelta a la hoja con un movimiento rápido de la muñeca. La otra cara de la espada mostraba el mismo patrón de venas blancas sobre el fondo gris de la plata original. Las runas de este lado estaban más limpias, desprovistas de la costra de sangre negra que el fuego verde había devorado y transformado en un hollín fino que ahora cubría la superficie del yunque como un polvo de estrellas oscuras. Volvió a pasar el martillo de alisar a lo largo de toda la longitud, desde la guarda de gavilanes rectos hasta la punta que ahora terminaba en un ángulo perfecto, tan afilado que la propia luz del candil parecía dividirse al tocarlo. El equilibrio del arma había vuelto. Al sostenerla por la empuñadura utilizando solo 2 dedos colocados justo debajo de la guarda, la espada permaneció horizontal, suspendida en el aire, sin cabecear hacia adelante ni hacia atrás. El centro de percusión había regresado a su lugar exacto, a 2 palmos de la punta, allí donde el golpe de tajo se volvía más eficiente y menos propenso a transmitir vibraciones dolorosas a la muñeca del esgrimista.
«Ya estás entera», dijo Barnabé, y su voz sonó cansada, llena de la fatiga de quien ha pasado la noche entera discutiendo con el destino de un trozo de metal. «Estás entera, pero todavía estás blanda. Eres como un hombre que ha despertado de una enfermedad. Recuerdas quién eres, pero tus huesos todavía son de cera». Llegaba el momento del templo, el paso más peligroso de todo el oficio del herrero, aquel donde un error de un segundo o una diferencia de 2 grados en la temperatura del líquido arruinaría el trabajo de una noche entera, haciendo que el metal se partiera en 1000 pedazos con un gemido seco que significaría el fracaso absoluto. Barnabé miró el pozo de Templar. Era un gran barril de madera de roble, reforzado con aros de hierro grueso, que ocupaba el centro de la zona de enfriamiento del taller. A diferencia de otros herreros que utilizaban agua de pozo común o aceite de manteca de cerdo barata para enfriar sus piezas, Barnabé guardaba en ese barril un líquido que él mismo preparaba durante los meses de otoño. Era agua de lluvia recogida durante las noches de tormenta eléctrica, cuando el cielo del norte se abría en líneas de fuego y la tierra recibía el agua con una vibración salvaje. A esa agua le añadía 3 botes de sal marina traída por los barcos de Cobir, una cantidad exacta de sebo de ballena para dar elasticidad al fluido y un puñado de hojas de salvia silvestre para evitar que el líquido se corrompiera durante los meses de invierno. El resultado era un fluido denso, de un color verde oliva apagado, que conservaba una temperatura constante incluso en los días más fríos del año. El herrero se acercó al barril y retiró la tapa de madera que lo protegía del polvo del carbón. Un aroma a mar viejo y a hierbas de acantilado subió de inmediato, limpiando el ambiente del taller que todavía conservaba los últimos restos del olor verde del hogar de la fragua. Tomó la espada con las tenazas largas de Templar, unas tenazas cuyos extremos estaban forrados de fieltro empapado en aceite, para no dejar marcas de presión en la hoja caliente. Volvió a introducir el arma en el fuego por última vez, no para calentarla del todo, sino para darle lo que los artesanos llaman el color del ojo de la paloma, un rojo rosado, muy suave y uniforme, que indicaba que la estructura del metal estaba abierta y lista para ser fijada para siempre en su estado de máxima dureza. Observó la hoja dentro del carbón. El fuego verde ya se había apagado, reemplazado de nuevo por el naranja honesto del carbón mineral ordinario. Las visiones en las paredes habían desaparecido, dejando solo las marcas oscuras del hollín y el relieve irregular del adobe. El taller volvía a ser un taller. El misterio se había retirado hacia el interior de la espada, escondiéndose en las costuras de plata y en el alma de acero que ahora brillaban con ese rojo místico de la paloma. «Ahora», dijo Barnabé en un susurro que contuvo la respiración de todo el taller. Sacó la espada del fuego con un movimiento continuo y la llevó sobre el barril de Templar. Sostuvo el arma de manera perfectamente vertical, con la punta apuntando hacia el centro del líquido verde oliva. Si entraba de lado, aunque fuera por la anchura de un cabello, el enfriamiento desigual haría que la hoja se curvara como un arco, arruinando la alineación que tanto trabajo le había costado conseguir sobre el yunque. Introdujo la espada de un solo golpe, firme y profundo, hundiéndola hasta la guarda en el líquido del barril. ¡Shhh! El sonido fue un grito prolongado, una exhalación de vapor blanco y espeso que subió del barril de golpe, envolviendo a Barnabé en una nube que olía a sal, a grasa de ballena y a hierro frío.
El agua dentro del barril comenzó a hervir con una violencia contenida, desprendiendo burbujas grandes que golpeaban contra los costados de madera del recipiente. El herrero no movió la mano. Mantuvo el brazo firme como una viga de roble, resistiendo las vibraciones que el metal transmitía a través de las tenazas, mientras el agua devoraba el calor de la hoja. El vapor subió hacia las vigas del techo, donde se condensó en pequeñas gotas de agua fría que comenzaron a caer sobre el suelo de tierra como una lluvia fina y perezosa. Barnabé esperó. Contó mentalmente los latidos de su propio corazón, llegando hasta 60, el tiempo exacto que la plata necesitaba para cerrarse sobre el acero sin perder la elasticidad que le permitiría doblarse bajo la presión de un escudo sin llegar a quebrarse. Cuando el siseo cesó por completo y el agua del barril volvió a quedar lisa y silenciosa, Barnabé levantó el brazo. La espada salió del líquido. Ya no tenía el color rojo del fuego ni el brillo blanco de la plata pulida. Estaba a oscura, cubierta por una película de aceite quemado y costra de sal que le daba el aspecto de un objeto que hubiera permanecido enterrado en el fondo del mar durante un siglo. Pero bajo esa capa de suciedad honesta, el herrero pudo ver la línea del filo. Era recta, continua, y carecía de las pequeñas grietas superficiales que indican un templo fallido. Llevó el arma hacia la mesa de trabajo y la depositó sobre un paño de lino limpio y seco. Sus manos temblaban ligeramente, no por el peso del metal, sino por la descarga de la tensión que había sostenido su viejo cuerpo durante las últimas 6 horas. La espada estaba curada. El proceso físico había terminado, pero todavía quedaba el trabajo del amanecer, la limpieza, el pulido con piedra de aceite y la devolución del filo que permitiría que el arma volviera a cumplir su propósito en los caminos de Redania. Barnabé miró por la ventana abierta. El sol ya no era una promesa gris. Un rayo de luz dorada y delgada, el primero de la mañana, cruzó el callejón de los caldereros y entró en el taller, posándose directamente sobre la cabeza del lobo de la empuñadura, cuyos ojos de rubí parecieron encenderse de nuevo con una chispa de vida renovada. La luz de la mañana en Oxenfurt poseía una cualidad que los pintores de la corte de Tretogor llamaban el barniz del Pontar. No era el resplandor violento del mediodía sureño, ni la claridad azulada que lame los picos helados de las montañas de Kobir. Era una luz que parecía tamizada por 3 capas de gasa húmeda, un resplandor dorado y espeso que flotaba sobre los tejados de teja roja y se enredaba en las ramas de los sauces viejos que crecían junto a los muelles. Al entrar por la pequeña ventana de la fragua de Barnabé, ese primer rayo de sol no disipó la penumbra del taller de un solo golpe, sino que la fue empujando centímetro a centímetro, revelando las motas de polvo de carbón que flotaban en el aire como un ejército de insectos de ala oscura suspendidos en el tiempo. El viejo herrero permaneció sentado en su taburete de 3 patas, labrado en un bloque de raíz de olmo que el uso y los años habían dejado tan liso como el basalto de río. Sus manos, que aún conservaban el calor residual de las tenazas de templar, descansaban sobre sus muslos, cubiertos por el delantal de cuero de buey. Durante casi media hora, Barnabé no hizo el menor movimiento. Escuchó cómo la ciudad despertaba a su alrededor, con una lentitud que imitaba la suya propia. A lo lejos, el portonero de la puerta oriental dejó caer los pesados cerrojos de hierro con 3 golpes secos que vibraron en la piedra del callejón. Poco después, el grito sordo de un vendedor de anguilas ahumadas cruzó el puente de los caldereros
perdiéndose en los soportales de la plaza del mercado menor. Frente a él, sobre el paño de lino que amortiguaba la frialdad del mostrador de roble, la espada del brujo descansaba en su nuevo estado. El arma ya no era la ruina desahuciada del crepúsculo anterior, pero tampoco mostraba la belleza pulida que los caballeros de la Guardia Real exigían a sus espadas de desfile. El templo la había dejado cubierta de una costra mate, una piel de óxido grisáceo y sales marinas que recordaba a la corteza de un abedul quemado por el rayo. Era una fealdad honesta, el testimonio físico de un cuerpo que había soportado la violencia del fuego verde y el rigor de las aguas de tormenta sin quebrarse en el intento. Barnabé se incorporó. Su rodilla izquierda emitió un chasquido sordo, una pequeña queja que el cuerpo presentaba cada mañana como recordatorio de que los años no se forjan de nuevo sobre el yunque. Caminó hacia el rincón del taller donde guardaba las piedras de acabado, un anaquel de madera de nogal que se mantenía a resguardo del polvo flotante mediante una cortina de lona encerada. El herrero retiró la lona con un gesto pausado. Allí, dispuestas por orden de grano y dureza, descansaban las piedras que daban el verdadero carácter al metal. Había bloques de arenisca roja de las canteras de Ellander, útiles para desbastar los bordes más ásperos, losas grises de pizarra de los montes de Mahakam, de un grano tan fino que se sentían al tacto como la piel de un melocotón maduro. Y, en el extremo derecho, envuelta en un jirón de seda vieja, empapada en aceite de almendras, la piedra de aceite de novigrado, un fragmento de jaspe negro que Barnabé utilizaba únicamente 3 o 4 veces al año, cuando el acero que salía de sus manos exigía el espejo de la perfección. Tomó la losa de pizarra de Mahakam. Era un bloque rectangular, del grosor de 3 dedos y el largo de un antebrazo, gastado en el centro por el paso de cientos de herramientas que habían dejado en su superficie una concavidad suave, una cuna de piedra donde el acero encontraba su forma definitiva. También tomó una pequeña aceitera de peltre, cuyo pico alargado goteaba un aceite de linaza rancio que olía a campo cerrado y a semillas prensadas. Regresó al mostrador y se dispuso a iniciar el ritual del pulido. Este era el trabajo que Barnabé prefería por encima de todos los demás. La forja con el mazo pesado requería fuerza, una voluntad impositiva que obligaba al metal a obedecer mediante la violencia del calor y el impacto. El pulido, en cambio, era una conversación de sordos donde el herrero debía escuchar la resistencia de la hoja a través de las vibraciones que subían por la piedra hasta las palmas de sus manos. Era un oficio de paciencia pura, una tarea donde el tiempo no se contaba por horas, sino por el desgaste milimétrico de la roca sobre el hierro. Vertió 3 gotas de aceite sobre la superficie de la pizarra gris. El líquido se extendió con lentitud, formando una película dorada que brilló bajo el rayo de sol que cruzaba el taller. Barnabé tomó la espada por la empuñadura con la mano derecha, apoyando la sección central de la hoja sobre la piedra con los dedos de la mano izquierda, protegidos por un dedal de cuero grueso. El primer roce del metal contra la pizarra produjo un sonido áspero, un carraspeo sordo que rompió el silencio de la fragua. Chirr, psh. No era un sonido agradable, pero el viejo herrero no alteró el ritmo. Movió la hoja hacia adelante y hacia atrás, manteniendo un ángulo constante de 15 grados respecto a la superficie de la piedra. Su cuerpo se balanceaba con el movimiento, un leve desplazamiento del peso desde el talón trasero hacia los dedos del pie delantero, un vaivén rítmico que convertía sus hombros y sus brazos en los brazos de una balanza perfecta. Chirr,
psh, chr, psh. Con cada pasada, el aceite de linaza comenzó a teñirse de un color gris oscuro, casi negro, a medida que la costra del Ambientium templo se disolvía y cedía su lugar a la materia pura de la espada. Una pequeña pasta de metal molido y roca desmenuzada comenzó a acumularse en los extremos de la losa. Un lodo denso que Barnabé limpiaba de vez en cuando con un trozo de fieltro viejo antes de añadir unas nuevas gotas de aceite. Poco a poco, bajo la costra gris, el metal comenzó a revelarse. No era la plata blanca que se encuentra en las joyerías de la Plaza Mayor de Oxenfurt, esa plata que las mujeres de los profesores lucían en sus collares para llamar la atención durante las recepciones del rector. La plata de la espada del brujo tenía una profundidad diferente, un tono que tiraba al color del estaño viejo o del hielo de pozo cuando la luz del invierno lo hiere de soslayo. Y allí, cruzando la hoja de un extremo a otro, aparecieron las líneas del injerto. Eran 3 líneas finas como cabellos, de un color blanco purísimo, que dibujaban un mapa de cicatrices sobre la superficie del metal. No eran imperfecciones, eran los caminos que la plata de Cobir había tomado para unir los fragmentos rotos, unas venas de metal mansa que se integraban en el cuerpo del acero con la naturalidad de las líneas de crecimiento en el caparazón de una tortuga fluvial. Barnabé detuvo el movimiento y levantó la espada para observarla a la altura de los ojos. El rayo de sol dio de lleno en la sección media de la hoja, y el viejo notó que las runas, que durante la noche habían brillado con el fuego azulado de la alquimia, ahora permanecían quietas, grabadas en la plata con una profundidad limpia y descansada. Sin embargo, al pasar la yema del pulgar desnudo sobre las letras antiguas, el herrero sintió que el metal ya no rechazaba el tacto humano. La frialdad hostil del atardecer anterior se había transformado en una templanza serena, una quietud que invitaba al reposo. «Ya no protestas», dijo Barnabé al metal, con esa costumbre de los hombres solitarios que encuentran en sus creaciones al único interlocutor válido. «Has aceptado el remiendo. Es una buena señal. Significa que todavía te queda trabajo por hacer en los caminos, aunque el lomo te duela cuando sople el viento del norte». Dejó la piedra de pizarra de Mahakam a un lado y tomó el bloque de jaspe negro, la piedra de aceite de Novigrado. Esta losa no requería el uso de aceite de linaza. Barnabé vertió sobre ella unas gotas de un agua destilada que guardaba en un boticario de vidrio verde, un agua que mezclaba con unas briznas de jabón de sosa fina para que el metal deslizara sin el menor tropiezo. El pulido final con el jaspe fue un trabajo de seda. El sonido cambió por completo. Ya no era el chr, psh de la arenisca o la pizarra, sino un susurro finísimo, un silbido que recordaba al de la guadaña cuando corta la hierba tierna del amanecer en los prados comunales. «St, st, st». La hoja de la espada comenzó a transformarse en un espejo alargado. Barnabé pudo ver el reflejo de sus propios ojos en la superficie del metal. 2 puntos grises y cansados, enmarcados por las arrugas que el humo y el resplandor de la fragua habían tallado en su piel durante 40 años. Vio también el reflejo de las vigas del techo, las hileras de tenazas colgadas y el resplandor menguante de los carbones del hogar que ahora se apagaban bajo una costra de ceniza blanca. El taller había recuperado su dimensión ordinaria. La luz verde de la madrugada se había retirado por completo, dejando tras de sí un aire limpio y frío que traía el olor a pan tierno de la panadería de la esquina y el sordo rumor de la gente
que bajaba hacia los muelles del pontar. La magia doméstica, esa sutil hechicería de la paciencia y el fuego que había habitado la fragua durante la noche, se había replegado en el interior de la espada, sellada bajo las costuras de plata de Cobir y el temple del agua de tormenta. Barnabé se tomó su tiempo para limpiar la espada. Utilizó un jirón de lino fino, frotando la hoja desde la guarda hasta la punta, con movimientos largos y decididos, eliminando cualquier rastro de aceite, agua o polvo de piedra que pudiera empañar el metal. Cada pasada del paño aumentaba el brillo sordo del arma, revelando la textura íntima de un metal que había sido devuelto a la vida no por el capricho de un mago, sino por la devoción de un artesano. Cuando terminó, colocó la espada sobre el mostrador, dispuesta de manera transversal sobre el paño de lino limpio. Empuñadura de cuero de raya apuntaba hacia la puerta del taller, como si esperara la mano que debía reclamarla. El pomo con la cabeza de lobo parecía descansar. El rubí sobreviviente reflejaba la luz de la mañana con una claridad mansa, desprovista de la furia roja de las horas de la forja. Barnabé caminó hacia la pileta de piedra que se encontraba junto a la puerta y hundió sus manos en el agua fría. El agua se tiñó de inmediato de un color grisáceo por el hollín y el aceite residual que cubrían su piel. Se lavó la cara con fuerza, frotando sus ojos con los puños para espantar las últimas nieblas del insomnio. El frío del agua le devolvió la lucidez completa, recordándole que el día ya había comenzado y que el taller de Oxenfurt debía seguir cumpliendo su papel en el engranaje de la ciudad. Vistió una camisa de lino limpia, una prenda ancha que su difunta hermana le había cosido hacía muchos años, y se sentó junto a la mesa de examen a esperar. No tuvo que esperar mucho. El sol apenas había subido la altura de 2 lanzas por encima de los tejados del callejón de los caldereros, cuando la silueta del brujo reapareció en el umbral. Al igual que la tarde anterior, su llegada no fue anunciada por el ruido de unas botas pesadas ni por el carraspeo de cortesía. Simplemente estuvo allí, una presencia alta y oscura que recortaba su figura contra el fondo dorado de la mañana exterior. Traía la capa de viaje recogida sobre los hombros, y la luz del sol ponía de manifiesto el desgaste del paño y el barro seco que cubría los bordes de sus grebas de cuero. El brujo dio 3 pasos hacia el interior del taller. Sus ojos amarillos, con las pupilas estrechas por la claridad del día, se fijaron de inmediato en la espada que descansaba sobre el mostrador. No hubo sorpresa en su rostro. Los hombres de su estirpe parecían haber desterrado la capacidad de asombrarse ante los milagros del mundo, aceptando tanto la fortuna como la desgracia con la misma fijeza mineral. Se acercó al mostrador de roble y extendió la mano derecha. El guante de cuero tachonado de plata se deslizó sobre el puño de la espada con una familiaridad que se había cultivado en 100 batallas y 1000 noches de acampada. Al levantar el arma, el brujo no realizó ningún movimiento brusco, no la esgrimió en el aire, ni buscó la aprobación del herrero con un gesto de cortesía. Simplemente sopesó el metal en su palma, sintiendo cómo el centro de gravedad encontraba su lugar exacto en los dedos de su mano. Hizo girar la hoja una sola vez, un movimiento circular y cortísimo de la muñeca que produjo un silbido limpio en el aire de la fragua. «Sst». El sonido fue la confirmación que ambos hombres esperaban. La espada no solo estaba unida, volvía a ser un instrumento vivo, un filo que recordaba su propósito y que estaba dispuesto a cumplirlo bajo la guía de la mano que lo empuñaba. El brujo observó las venas blancas de la plata de Cobir que cruzaban la hoja
deteniendo su mirada en las runas que volvían a estar limpias y legibles. Luego bajó el arma y la colocó de nuevo sobre el paño de lino. Su mano izquierda se dirigió hacia la bolsa de cuero que colgaba de su cinturón, un monedero gastado que emitió un sonido sordo de piezas de metal pesado al ser manipulado. Barnabé se levantó de su taburete de olmo y cruzó los brazos sobre su pecho, apoyándose contra la pared de adobe que aún conservaba un rastro del calor de la noche. «Guarda tu oro, brujo», dijo el viejo herrero, y su voz sonó firme, una ley de hierro que no admitía discusiones en el territorio de su fragua. En este taller no se cobra por remendar el metal que ha sido herido por defender a los que no pueden defenderse a sí mismos. Tu plata ya ha pagado su tributo al fuego de Oxenfurt. El brujo detuvo el movimiento de su mano sobre la bolsa de cuero. Miró al viejo con esa mirada de gato que parecía buscar la grieta en el carácter del herrero, el motivo oculto que llevaba a un artesano de la ciudad a trabajar una noche entera a cambio de nada más que el cansancio de sus huesos. No encontró vanidad en el rostro de Barnabé, ni el temor timorato de los que buscaban congraciarse con los mutantes por miedo a sus espadas o a sus maleficios. Encontró solo la quietud del hierro viejo, la obstinación de un hombre que conocía su oficio y las reglas que lo gobernaban. El visitante retiró la mano del monedero y dejó caer los brazos a lo largo del cuerpo. El silencio volvió a instalarse entre ambos, un silencio largo y respirable que formaba parte del propio taller, como el olor al sebo de buey y la humedad del río que entraba por la puerta abierta. «No suelo recibir regalos de los hombres de la ciudad», dijo el brujo, y su voz fue un susurro áspero, una corriente de aire que arrastraba arena sobre una piedra plana. «Por lo general, prefieren que me marche antes de que el sol termine de salir». «Los hombres de la ciudad tienen muchas cosas que aprender sobre el fuego», respondió Barnabé, dando un paso hacia el mostrador. «No busco hacerte un regalo. Busco cumplir con mi parte del trabajo en este mundo. Tú llevas el filo en el camino. Yo me aseguro de que el filo no se doble cuando el camino se vuelva oscuro». El brujo asintió una sola vez, una inclinación de cabeza tan leve que apenas movió los mechones de su cabello blanco que caían sobre los hombros de su capa. Tomó la espada del mostrador y la introdujo en la vaina de madera forrada de cuero que colgaba de su espalda, un movimiento fluido que terminó con un chasquido seco cuando la guarda de gavilanes rectos encajó en la embocadura de bronce. Se giró hacia la salida, dispuesto a cruzar el umbral y desaparecer en la niebla que aún flotaba sobre el pontar, regresando a esa geografía de monstruos, ciénagas y desfiladeros grises que constituía su verdadera patria. «Brujo», dijo Barnabé, deteniéndolo antes de que diera el primer paso hacia el callejón. El hombre de los ojos amarillos se detuvo sin girarse del todo, manteniendo el cuerpo de perfil respecto al mostrador, con la mano derecha apoyada de manera ociosa sobre el pomo de la cabeza del lobo. Llegaba el momento de la única pregunta. El herrero no deseaba saber el nombre de la criatura que había quebrado la plata en 3 pedazos, ni el lugar exacto del pantano donde se había librado la batalla del crepúsculo. Esas eran historias para los estudiantes que escribían crónicas en las tabernas de la universidad, o para los poetas que buscaban rimas fáciles para las damas de la corte. A Barnabé solo le importaba una cosa, el único detalle que revelaba si el trabajo de su noche entera había servido para sanar el mundo o simplemente para prolongar su agonía.
El brujo se detuvo en seco bajo el dintel, con la silueta recortada contra la claridad naciente del callejón. La niebla de Oxenfurt, que a esa hora poseía la consistencia del lino lavado, parecía dudar antes de rozar el paño oscuro de su capa, formando pequeños remolinos alrededor de sus botas de cuero curtido. No se giró por completo, solo ladeó el rostro, permitiendo que la luz del día hiriera el perfil de su mejilla y pusiera de manifiesto la profundidad de la cicatriz que le cruzaba el ojo. Su mano derecha seguía descansando sobre el pomo de la espada, pero ya no era un agarre de combate, sino el contacto ocioso de un jinete que acaricia el cuello de un caballo cansado antes de emprender una larga marcha. Barnabé no se movió de la pared de adobe. Sus brazos permanecían cruzados sobre el delantal de cuero de buey, y sus ojos, grises como el hierro frío del yunque, se fijaron en las runas que ya descansaban en la oscuridad de la vaina. La fragua, que durante las horas de la madrugada había sido un templo de fuego verde y visiones flotantes, ahora recobraba su dimensión de madera vieja, carbón apagado y herramientas alineadas con la simetría de una biblioteca vacía. «Solo te haré una pregunta, hombre de los caminos», dijo Barnabé, y su voz, baja y áspera como el arrastre de una cadena de pozo, pareció llenar los espacios que el vapor del templo había dejado libres en el aire. «He visto el rostro de la criatura que mordió este metal. He sentido en mis dedos el frío del lugar donde se quebró. He remendado armas para los soldados del rey, para los mercenarios que matan por 3 monedas de plata y para los caballeros que creen que el honor es un escudo pulido. Todos ellos me piden filos que corten más hondo, puntas que perforen la malla y guardas que protejan sus manos del miedo». El herrero hizo una pausa, permitiendo que el silencio de la mañana entrara por la puerta abierta. A lo lejos, el tañido de la campana de la capilla del hospital de Oxenfurt anunció la hora de la primera oración, una nota de bronce limpio que llegó amortiguada por la humedad del río. «Tú no me has pedido nada de eso», continuó el viejo, dando un paso lento hacia el mostrador de roble. «Has dejado los fragmentos y te has marchado a la penumbra. Por eso te pregunto, cuando vuelvas a desenvainar esta plata en la oscuridad de los pantanos o bajo las raíces de los robles viejos, ¿lo harás para limpiar el camino de los que vienen detrás? ¿O simplemente porque has olvidado cómo se vive sin el peso del acero en la espalda?» El brujo guardó silencio. Su respiración, regular y casi inaudible, era el único sonido que competía con el siseo moribundo de las últimas brasas del hogar. Para un hombre común, aquella pregunta habría exigido una justificación, una lista de agravios o una profesión de fe. Para el mutante de cabello blanco, pareció ser un peso que ya cargaba en sus hombros mucho antes de que el primer herrero encendiera un fuego en el mundo. Lentamente, el brujo retiró la mano del pomo de la cabeza del lobo y se giró hacia el interior del taller. Sus ojos amarillos, desprovistos de la furia de las bestias, pero cargados con la paciencia de las rocas que sostienen los desfiladeros del norte, miraron a Barnabé. En la pupila vertical, que comenzaba a ensancharse bajo la sombra de la techumbre, el viejo herrero no vio el reflejo de la magia ni el orgullo de los guerreros. Vio el mismo mapa de caminos interminables, posadas vacías y amaneceres grises que él mismo contemplaba cada vez que miraba el pontar desde su ventana. «Los que vienen detrás no suelen mirar el camino, maestro», dijo el brujo, y su voz tuvo el tono de las hojas secas cuando el invierno las arrastra por el suelo de un bosque de abedules. «Solo miran las estrellas
o el barro que cubre sus zapatos. Si limpio el camino, no es para que me den las gracias, sino porque la noche ya es demasiado larga para que los hombres la crucen solos. Barnabé asintió una sola vez con la cabeza. La respuesta no era hermosa, pero tenía la honestidad del metal bien templado. No buscaba deslumbrar, sino resistir la presión del uso cotidiano. El brujo dio un paso atrás, regresando al umbral del callejón. La luz dorada del sol, que ya había superado las torres más altas de la universidad, bañó su figura por completo, transformando el cabello blanco en un halo de cal viva y haciendo que las placas de plata de sus guantes brillaran con la misma intensidad que el agua limpia del río. No hubo despedida formal. Los hombres de esa estirpe no conocían las palabras que atan a los seres humanos a los lugares fijos. Se movían por el mundo como el viento de otoño, que limpia las ramas muertas, pero nunca se queda a ver cómo brotan las hojas nuevas en primavera. Barnabé lo observó marchar. La silueta del brujo se fue desvaneciendo en la bruma del callejón de los caldereros, confundiéndose con el humo de las chimeneas de las casas vecinas que comenzaban a encender sus fuegos para el desayuno. Sus pasos no dejaron huella en el barro blando de la calle, ni provocaron el ladrido de los perros vagabundos que solían acechar las esquinas del mercado menor. El viejo herrero regresó al interior de la fragua. Cerró la hoja de la puerta de madera, pero esta vez no colocó la pesada tranca de fresno. Permitió que una rendija de luz matutina siguiera entrando en el taller, dibujando una línea dorada sobre el suelo de tierra batida. Se acercó al hogar de la fragua y con una pala de hierro pequeña cubrió los últimos restos del carbón con una capa gruesa de ceniza pálida. El fuego verde se había ido para siempre, pero en el aire quedaba aún esa fragancia sutil a salvia silvestre y mar viejo que el barril de templar había soltado durante el ritual de la madrugada. Barnabé tomó el trapo de lana grueso con el que había limpiado la mesa de trabajo al principio de la noche y comenzó a recoger las herramientas que habían quedado dispersas alrededor del yunque. Devolvió el martillo de alisar a su gancho de hierro, colocó las tenazas de presión en el estante inferior y guardó la losa de jaspe negro en su jirón de seda empapada en aceite de almendras. Cada objeto regresó a su lugar exacto, al orden geométrico que garantizaba que la vida cotidiana pudiera continuar sin tropiezos. Cuando el taller quedó de nuevo en perfecto silencio, el viejo herrero caminó hacia la ventana este y abrió los postigos de madera de par en par. El sol de Redania entraba ahora a raudales, iluminando las vigas de roble negro y revelando las pequeñas motas de plata que habían quedado incrustadas en las hendiduras del yunque como estrellas diminutas caídas del cielo de la madrugada. Barnabé se apoyó en el alféizar de piedra y miró hacia el río Pontar, cuyas aguas grises comenzaban a teñirse de un azul pálido bajo la claridad del día. Sabía que los caminos del norte seguirían rompiéndose, que las espadas de los hombres y de los brujos seguirían buscando el remedio de su fragua, pero por esa mañana la plata rota había encontrado su descanso, y el viejo artesano podía permitirse el lujo de sentarse a ver cómo la niebla se disipaba sobre las piedras de Oxenfurt. El regreso de la luz ordinaria a Oxenfurt no fue un acontecimiento ruidoso, sino una transición de hilos grises que se volvían dorados al rozar el agua del río. Barnabé permaneció junto a la ventana este, con las manos apoyadas en el alféizar de piedra arenisca que el invierno había vuelto áspero y frío. Sus dedos, entumecidos por el esfuerzo continuado de la noche, se aferraban al relieve de la roca
con la misma fijeza con la que las raíces de un tejo viejo se sujetan a la ladera de una colina. El aire que entraba desde el callejón de los caldereros ya no traía el olor mineral de la plata de las montañas, sino las exhalaciones comunes de la ciudad que despertaba. El humo del pan de centeno saliendo de las chimeneas vecinas, el sordo traqueteo de las carretas de verduras sobre los adoquines húmedos y el graznido perezoso de las gaviotas fluviales que buscaban despojos cerca de los muelles. La fragua, despojada de la presencia del brujo, parecía haber recuperado sus verdaderas dimensiones. Las vigas de roble negro ya no se curvaban como el costillar de una criatura mitológica. Volvían a ser maderos honestos, labrados a hacha hacía 2 generaciones, cubiertos por esa costra de hollín que Barnabé consideraba la verdadera piel de su casa. El gran yunque de 300 libras descansaba en su rincón, gris y macizo, mostrando en su lomo plano una pequeña marca de grasa limpia donde la hoja de la espada había recibido el último castigo del martillo de alisar. El viejo herrero se apartó de la ventana con un movimiento lento, casi circular, cuidando de no forzar la rodilla izquierda que seguía emitiendo ese chasquido seco de madera seca. Caminó hacia el mostrador de roble, donde el paño de lino verde oliva aún conservaba la huella alargada del arma que había pasado allí las últimas horas de la noche. En el centro de la madera, justo donde la empuñadura de cuero de raya había descansado, el brujo había dejado algo que Barnabé no había visto durante el intercambio de palabras del alba. No eran monedas de oro del rey Vicimir, ni los pesados florines de Novigrado que los mercaderes del norte contaban con dedos codiciosos. Era un objeto pequeño, no más largo que el dedo meñique de un niño, envuelto en una brizna de corteza de abedul seco. Barnabé lo tomó con cuidado. La corteza estaba atemplada, como si hubiera retenido un fragmento del calor corporal del caminante. Al desarmar el pequeño envoltorio, descubrió una runa tallada en un trozo de madera de sándalo negro, un fragmento tan viejo que los bordes de los relieves se habían vuelto redondos por el roce constante de los dedos. No era una runa de guerra. No tenía la forma angulosa de los signos que los hechiceros grababan en las puertas de los polvorines para alejar las chispas. Era el signo de la raíz quieta, un trazo sencillo que los pastores de las montañas del este utilizaban para marcar los árboles bajo los cuales el ganado podía encontrar refugio durante las tormentas de granizo, sin temor a que los rayos los alcanzaran. El herrero sonrió para sus adentros, un gesto sutil que apenas movió las líneas de su barba gris. Llevó el trozo de madera a su nariz y aspiró el aroma. Olía a resina vieja, a humo de campamento extinguido hacía años y a un frío limpio que no pertenecía a las tierras bajas de Redania. «Un pago honesto», murmuró Barnabé, metiendo la runa de madera en el bolsillo pequeño de su delantal de cuero. «Un trozo de silencio a cambio de una noche de fuego». Los de su estirpe saben que el oro pesa demasiado en los bolsillos cuando se tiene que cruzar un puente de niebla. Se dirigió al hogar de la fragua, dispuesto a realizar el último y más íntimo de sus rituales cotidianos, el entierro del carbón. Con una pala de hierro de mango largo, cuyo extremo estaba desgastado en forma de media luna por el roce constante con la piedra, comenzó a esparcir la ceniza pálida sobre los pocos terrones de carbón que aún conservaban un corazón rojo. No lo hacía para apagar el fuego de golpe. El agua corriente destruía la estructura de la piedra volcánica del hogar, agrietándola y restándole esa capacidad de retener el calor que la volvía tan valiosa.
El secreto de una buena fragua residía en permitir que el fuego muriera de una muerte natural, sofocado con suavidad bajo la manta de sus propios restos, como un anciano que se cubre con una colcha de lana gruesa al llegar el invierno. Un hilo delgado de humo blanco, el último suspiro del carbón verde, subió desde el centro del cuenco de piedra y cruzó el rayo de sol que entraba por la ventana. Barnabé lo observó ascender. En la luz dorada de la mañana, el humo ya no dibujaba los rostros de las criaturas de los pantanos, ni los perfiles de los árboles gigantes de Kaer Morhen. Era simplemente humo, una línea perezosa que se deshacía al tocar las maderas del techo, dejando tras de sí un rastro de olor a saúco y sal marina que tardaría varios días en desaparecer por completo de la estancia. El viejo se sentó en su taburete de olmo. El cansancio que se había mantenido al margen durante las horas de la forja y el pulido gracias a la tensión del oficio cayó sobre sus hombros con el peso de una manta mojada. Sentía los músculos de la espalda rígidos, duros como los herrajes de un cofre viejo, y las articulaciones de sus dedos protestaban con un dolor sordo y rítmico que imitaba el compás de su propio corazón. Cerró los ojos un instante. En la negrura de sus párpados, el ritmo del martillo seguía sonando. Clang, ting, clang, ting. Era una música que lo había acompañado durante 40 años. Un latido de hierro que se había convertido en el metrónomo de su existencia. A veces, cuando la fragua estaba vacía y la ciudad entera dormía bajo la nieve del invierno, Barnabé llegaba a pensar que su propio pecho no albergaba un corazón de carne, sino un pequeño yunque de acero, donde el tiempo iba dejando sus marcas golpe a golpe. Al cabo de una hora, cuando el sol ya había limpiado de sombras la mitad del suelo de tierra batida, se escuchó un ruido familiar en el callejón exterior. Eran pasos timoratos, el arrastre de unos zuecos de madera sobre las piedras del camino y el carraspeo de alguien que no deseaba interrumpir, pero que necesitaba ser atendido. Barnabé abrió los ojos y se incorporó con lentitud. En el umbral de la fragua, con la silueta recortada contra el bullicio de la mañana que ya inundaba Oxenfurt, se encontraba Jehan, el mozo de cuadras de la universidad. Traía en sus manos una gran brida de enganche para los carros de bueyes, una pieza de hierro forjado que se había doblado por la mitad tras un mal giro en los muelles de carga. El muchacho tenía la cara tiznada de barro seco y miraba hacia el interior del taller con esa timidez propia de los que saben que están entrando en el territorio de un hombre que prefiere la compañía de su propio silencio. «Buenos días tenga el maestro Barnabé», dijo el mozo, deteniéndose a un paso del mostrador de roble. «El intendente del campus dice que si no arreglamos esta brida antes del mediodía, los carros con la leña para las estufas de la biblioteca no podrán descargar. Dice que los sabios se van a congelar los dedos antes de terminar de leer sus libros viejos». Barnabé miró la pieza de hierro doblada que el muchacho depositó sobre la madera con un golpe sordo. Era hierro común, un metal tosco, lleno de impurezas de foso, que se ablandaría con 3 soplos del fuelle y cedería ante el mazo pequeño sin oponer la menor resistencia. No tenía runas, no tenía plata de cobir, no guardaba los rostros de las criaturas que morían en el desfiladero gris de las montañas. Era simplemente el hierro de la vida cotidiana, el material que sostenía las carretas, los azadones y las bisagras de las puertas de la gente común. El viejo herrero sopesó la brida en su mano. Estaba fría y tosca, pero al tocarla sintió una familiaridad reconfortante. El misterio de la noche
se había retirado por completo, dejando paso a la honestidad de la tarea diaria, a ese ciclo interminable de rotura y remiendo que constituía la verdadera columna vertebral del mundo de los hombres. «Trae 3 astillas de pino de la caja del fondo, Jehan», dijo Barnabé, y su voz volvió a sonar con ese arrastre de piedras en el fondo de un pozo, desprovista de la fatiga de la madrugada. «Y mueve el fuelle con ritmo manso. No busques el amarillo del albaricoque. Para este hierro basta con el color de la cereza de verano». El muchacho asintió con entusiasmo, contento de ser de utilidad, y corrió hacia el fondo del taller con sus zuecos de madera, haciendo un ruido alegre contra la tierra batida. Barnabé se ajustó de nuevo el delantal de cuero de buey, sintiendo el pequeño bulto de la runa de sándalo negro contra su costado. Tomó su martillo de mano preferido, el que tenía el mango de cornejo gastado por la forma exacta de sus dedos, y esperó a que la primera chispa del nuevo fuego saltara en el hogar de la fragua. El día ya había comenzado en Oxenfurt. La niebla sobre el Pontar se había disipado por completo, y el viejo herrero estaba listo para seguir cosiendo el invierno, golpe a golpe, sobre el lomo de su yunque de piedra.